Bien, ahí ya deberíamos estar grabando la pantalla para después poder subir el video. Eh, ya no podemos grabar más desde directamente desde Gmail, digamos, em, desde la llamada, pero bueno, de esta forma creo que lo van a poder visualizar sin problemas. Bueno, vamos a arrancar con Monopolio. Ya la parte teórica han hablado un poco con Mariana, es un tema muy interesante. Y ya después, más adelante, que si bien no va a entrar para este segundo parcial, si va a entrar para el final, vamos a ir viendo algo un poco más dinámico, como cartel, teoría de los juegos, que son cosas que por ahí tienen una aplicación bastante interesante. A ver, chicos, bueno, ahí vi de grabar, está grabando ya la clase, no en el meeting porque no tengo la opción de grabar, pero sí la estoy grabando yo desde, digamos, desde mi computadora y después se la subo y les dejo la clase subida, ¿sí? Bien, seguimos. Chicos, cualquier cosa me interrumpen, como yo no puedo, o sea, yo a veces siento que me hablan, pero prenden el micrófono y me interrumpen sin problema. Hay un poco de material complementario para este tema, que es una cápsula que habla de regulación. Mírenla, es el ejercicio resuelto que está en la guía, un poquito más explicado. Hoy más adelante vamos a ver dos ejercicios conmigo y más adelante van a participar Camila y Florencia con unos ejercicios de discriminación y uno de tarifa en dos partes, si mal no recuerdo. Por eso la clase se puede extender un poquito, por supuesto no es obligatorio que asisten toda la clase, pero los que se quieran quedar me parece que va a ser muy rico y va a estar muy bueno. Bueno, arrancamos con el ejercicio 1. Lo que nos dice el ejercicio 1 es que hay una empresa con una función de costes 10 más 2Q que opera como único oferente en el mercado, con una demanda de 12 menos 2P. Bien, esto ya nos da un poco la pauta de que estamos frente a un monopolio, y cuando estamos frente a un monopolio es muy importante que tengamos una función de costes para saber cómo produce la empresa y una función de demanda inversa, algo que nos diga contra qué se va a estar enfrentando este monopolista. Y acá nos pregunta, determine los niveles de producción, precios, beneficios de la empresa y excedente del consumidor bajo. Solución maximizadora de beneficios, solución socialmente eficiente y solución de beneficios nulos. Y nos pide ir ilustrando en la misma gráfica. Bueno, entonces vamos a arrancar con lo primero que nos pide, que sería la solución maximizadora de beneficios. Bien, en este caso entonces lo que vamos a tener es, lo primero que vamos a hacer, como siempre, es plantear el problema al cual nos vamos a estar enfrentando. El monopolista va a querer maximizar sus beneficios y sus beneficios van a estar compuestos de los ingresos, que es lo que vemos acá. Ustedes ven, ¿verdad? Mi cursor. Si no lo ven, me avisan. Si lo ven, no hace falta que me digan. Pero lo que va a hacer entonces es maximizar sus ingresos, que vemos acá, menos sus costos. Con la particularidad que acá, en el caso del monopolista, lo cual difiere de lo que venimos viendo, el precio ya no va a ser algo dado, sino que el monopolista, ser el único en el mercado, se va a terminar enfrentando a toda la demanda de los consumidores. Entonces, donde vemos el P por Q, que antes al P lo tomamos como dado, lo que vamos a hacer es decir, bueno, P va a ser mi función de demanda, porque, de nuevo, repetimos, esta única empresa que está en el mercado se está, digamos, haciendo cargo de toda la demanda de todos los consumidores que hay atrás, ¿sí? Entonces, los ingresos van a estar dados por 6 menos 0,5Q por Q. Recordemos que en este caso vemos acá la demanda que nos decían, estaba Q en función de P,
simplemente para poder hacer esto la despejamos, dejamos P en función de Q, para que nos quede todo en función de Q y después maximizar respecto a qué variable. Bueno, vamos a maximizar respecto a Q. Y el costo va a estar dado siempre precedido por el signo negativo por 10 más Q, que era lo que nos indicaba el ejercicio. ¿Sí? Recuerden, acá nos indicaba la función de costos y la función de demanda. Como siempre, chicos, en el examen es importante dejar marca. Sí. ¿Los costos no son 10 más 2Q? Ajá, sí, pero lo hice con Q. Ah, sí, acá lo hice con Q para que quede... Ok. Bueno, quedó con Q igual a 1. Practiquen con 2Q. Después les va a servir. Es la misma dinámica, pero... Igual en la guía creo que está también con Q nomás. Ah, No. sí, puede ser un typo mío acá. De hecho, la flecha la he puesto para que para acordarme de decirles que lo cambien y lo resuelvan con Q. Pero bueno, gracias por notarlo, chicos. Sí, lo resuelvo como si este parámetro fuera igual a 1. Para simplificar seguramente. Gracias. Bueno, estamos frente a un problema de maximización. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Primero que vamos a hacer, condiciones de primer orden, vamos a derivar los beneficios respecto a las cantidades y lo que vamos a anotar acá, haciendo la derivada, igualamos a 0 como siempre, es que el ingreso marginal en este caso va a ser igual al costo marginal. Bien, vamos a hacer un stop acá y vamos a recordar algo. ¿Cómo obtenemos el ingreso marginal? Bueno, el ingreso marginal vamos a multiplicar todo, o sea, vamos a derivar todo el ingreso, que es lo que tenemos acá, respecto de Q. Si nosotros derivamos la demanda, o sea, la demanda P en función de Q, respecto de Q, no nos va a dar el ingreso marginal. Ojo que siempre tenemos que tener en cuenta que tiene que ser el ingreso, no solamente la función, ¿sí? Si nosotros derivamos el ingreso respecto de las cantidades, nos va a dar 6 menos Q, que es lo que vemos acá. Y cuando derivamos el costo respecto de Q para obtener el costo marginal, vamos a ver que el costo marginal en este caso es constante e igual a 1. Bueno, de acá directamente podemos obtener las cantidades maximizadoras de beneficios, que acá lo vamos a simbolizar como QM. Entonces, QM, si despejamos Q, muy simple acá, nos va a dar igual a 5. Y para obtener el precio, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, ya que tenemos las cantidades y este monopolio se enfrenta a una demanda, reemplazamos las cantidades que maximizan los beneficios en la función de demanda. Cuando reemplazamos, nos va a dar que el precio maximizador de beneficios, por eso lo simbolizamos con PM, va a ser igual a 3,5. Bien, ¿hasta acá dudas? Esto es un poco lo que venía haciendo con micro 1, un poco de repaso. Bien, vamos a agregarle un poco entonces. Recordemos el gráfico. El gráfico vamos a graficar P en función de Q, como vemos acá. Esta es nuestra función de demanda. El ingreso marginal, cuando estamos ante una función de demanda, es mismo orden al origen con el doble dependiente, ¿sí? Entonces acá va a ser 6, va a cortar este eje en 6. Y el costo marginal, en este caso, va a ser constante e igual a 1. Y el equilibrio, o sea, la solución maximizadora de beneficio va a estar en el punto M, acá, ¿sí? Que es donde lo simbolizamos. Por supuesto, esto va a estar dado de igualar el costo marginal con el ingreso marginal, que es lo que vemos en este puntito. Y esto nos va a dar las cantidades. Esto, recordemos, nosotros maximizamos y obtuvimos que el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y eso nos dio una cantidad. Esa cantidad va a ser igual a 5. Pero de acá, el precio no va a ser igual al costo marginal. El precio
va a surgir de evaluar, digamos, estas cantidades en la función de demanda. Entonces nos vamos a ir para arriba, tuqui, 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 y acá vamos a llegar a nuestro equilibrio. Y el precio va a ser igual a 3,5. Si nosotros reemplazamos, vamos a ver que los beneficios del monopolista van a ser P por Q menos el costo. Entonces, 5 por 3,5, es decir, las cantidades, bueno, acá lo escribí al revés, pero se entiende. La cantidad de 5 por el precio 3,5 menos 10, porque aparte del costo, menos 1 por 5 es igual a 2,5. Entonces, los beneficios del monopolista, cuando maximiza sus beneficios, va a ser igual a 2,5. El excedente del consumidor, como bien veníamos hablando anteriormente, es el área de la demanda, es el área que está por debajo de la demanda y por arriba del precio, que es la que simbolizamos acá en amarillo, que para calcularlo recordemos que es base por altura dividido 2. La base va a estar dada por 5, es decir, las cantidades, y la altura va a estar dada por 6 menos el precio. ¿Sí? Esto que vemos acá. Y dividido 2. No se olviden el dividido 2 porque eso es un error muy común. Van a terminar sacando el área de un rectángulo, un cuadrado y no de un triángulo. Bueno, acá el excedente del consumidor va a ser 6,25. Ya vamos a ver un poquito más las comparaciones y vamos a ver qué es lo que va a ir sucediendo. Bueno, solución socialmente eficiente es la siguiente que nos pide este ejercicio. Para esto, lo que vamos a hacer es igualar el precio al costo marginal. Bien. A ver, recordemos. Costo marginal, ¿cómo era? Lo tenemos por acá. Costo marginal es igual a 1. El precio está dado por la demanda. Entonces vamos a igualar la demanda 6 menos 0,5Q igual a 1. Estas cantidades, que le vamos a poner CP, haciendo alusión a la competencia perfecta, van a ser igual a 10. Entonces la solución socialmente eficiente va a terminar siendo igual a 10. Bueno, si nosotros acá quisiéramos obtener el precio, reemplazamos esto en el precio, en la función de demanda, pero ya sabemos que por cómo veníamos planteando esto, por cómo planteamos la solución, digamos, a este interrogante, el precio es igual a 1 porque es igual al costo marginal. Es simplemente como para asegurarse que hicieron bien el cálculo, lo puse acá, lo dejé indicado. Bueno, ya tenemos nuestra solución socialmente eficiente. ¿Qué nos queda hacer? Saquemos los beneficios. Los beneficios para este monopolista. Profe. Sí. Te escucho. Sí, tengo una duda. Cuando se refiere a socialmente eficiente, ¿sería como competencia perfecta? Claro. Ah, ok, gracias. Ese socialmente eficiente quiere decir básicamente que vos no vas a tener ningún tipo de pérdida irrecuperable, digamos, de eficiencia, y termina siendo igual a la solución de competencia perfecta. Es donde el excedente del consumidor se termina haciendo máximo, en este caso, ¿sí? Ya ahí en las próximas filinas lo vamos a ver. Listo, genial, gracias. De nada. Veamos entonces los beneficios para este caso, para la solución socialmente eficiente. De nuevo, P por Q menos el costo. Bueno, acá hay un typo, chicos, eso es una P, SO, CO. Esto lo vamos a hacer 1, que es el precio, por 10, que son las cantidades, menos 10 más 10. Esto nos va a dar un beneficio negativo para el monopolista. ¿Alguien se da cuenta por qué? ¿Está debajo del costo medio? Claro, nosotros vamos a ver que este monopolista no llega a cubrir sus costos y esto lo vemos Está en el particularmente. tramo, perdón, también puede ser que está en el tramo inelástico de la demanda. Todo ahí. Claro, sí, también podemos decir porque va a estar, fíjate que, bueno, acá me ven el gráfico, ¿no? Lo vamos a estar en un punto como este y el ingreso marginal ya pasa a ser negativo, ¿sí? Y además lo vemos bien porque acá tenemos un costo hundido,
¿sí? Un costo hundido que es bastante alto. Ustedes deben haber visto un poco de monopolios naturales en la clase. Bueno, pueden relacionar un poco acá con esta parte. Bueno, analicemos entonces el costo medio y el costo marginal, que es lo que bien dijeron ustedes en algún momento. El costo medio, sabemos que es el costo, la función de costo que nos ofrece este ejercicio, dividido Q, y va a ser igual a 10 sobre Q más 1, porque si nosotros tenemos 10 más Q, dividimos por Q. Y acá lo que vemos es que si nosotros, si nuestras cantidades tienden a 0, nuestro costo medio va a tender a infinito. ¿Por qué? Porque si nosotros acá dividimos, nuestro costo fijo que tenemos acá, nuestro costo que lo tenemos independientemente produzcamos o no, si nosotros no producimos nada, entonces nuestro costo medio va a aumentar mucho. De igual manera, mientras más grandes sean las cantidades, es decir, en el límite de Q cuando tiende a infinito, y nuestro costo medio va a tender a ser 1, o sea, a ser más bajo, porque ese costo, digamos, fijo que tenemos, lo vamos a estar repartiendo entre muchas cantidades de producción. Bien, veamos qué pasa cuando tiende el costo medio a la cantidad que maximiza los beneficios. Bueno, reemplazamos 10 sobre QM más 1. QM recordemos que es igual a 5 y esto nos va a dar igual a 3, que es mayor al costo marginal, ¿sí? Y acá tenemos que cuando tenemos el costo medio y lo reemplazamos por las cantidades socialmente eficientes, va a terminar siendo igual a 2. Cuando lo vemos acá, fíjense, tenemos el costo medio sería una función más o menos como la que vemos acá en la pantalla, ¿viste? Fíjense que el costo medio va a estar siempre por arriba del costo marginal. Entonces, en el caso de competencia perfecta, el precio no llega a cubrir el costo medio. Fíjense que tenemos acá un hueco, digamos. O sea, si nosotros tenemos precio igual a 1 y tenemos estas cantidades, nosotros vamos a tener un ingreso P por Q dado por esta área. Pero nuestro costo, hacemos Q por el costo medio que nos produce, va a ser mayor. ¿Sí? Va a ser un área como la que estoy intentando marcar. O sea que no se los puedo graficar, no se los puedo rayar acá. Entonces, ahí se ve claramente la pérdida. A ver si lo tengo. No. A ver si puedo graficárselos. Rayárselos. Presentación. Bueno. Ustedes están viendo acá mis recortes, ¿no? Sí. Fíjense que Sí. si yo quisiera ver el ingreso, estaría dada por el área que voy a pintar así, ¿no? P por Q. Ahora, si yo quiero ver mis costos, lo que vamos a hacer es, bueno, a las cantidades las vamos a multiplicar por el costo medio. O sea, por el costo que a mí me va a generar producir cada una de estas unidades, que es básicamente la definición de costo medio. Bueno, acá se me está yendo. Hoy no tengo mi tableta para dibujar, así que está costando un poquito más. Fíjense que si ustedes me creen, ¿cómo ven los costos? ¿Mayores? Si es el área esta que encierra mi rectángulo rojo. Los costos en el gráfico se ven que son mayores a los ingresos que me genera esta venta.
Entonces esto básicamente es lo que estábamos viendo recién cuando veíamos que los beneficios para este tipo de monopolios, cuando nosotros igualamos el precio igual al costo marginal, son negativos. ¿Se entiende? ¿Lo pueden ver? Sí, profe. Genial. Gracias por responder. Bueno, entonces vamos a seguir con la presentación. Bueno, el excedente del consumidor, fíjense que ahora es 25 en comparación a, creo que era 2,5 que era antes. A ver, 6,25 es mucho mayor, ¿sí? Bueno, vamos a ver entonces la solución de beneficios nulos. La solución de beneficios nulos la vamos a dar, se va a dar en el punto, o sea, la solución de beneficios nulos se da cuando el ingreso unitario que obtiene el monopolista alcanza justo para cubrir los costos unitarios, ¿sí? Bien. ¿Cómo sería esto? Cuando el ingreso medio es igual al costo medio. El costo medio ya conocemos cómo calcularlo. ¿Qué es el ingreso medio? Bueno, el ingreso medio surge de al ingreso dividirlo por Q. Nosotros sabemos que el ingreso es la función de demanda P en función de Q por Q dividido Q. Básicamente el ingreso medio va a terminar siendo igual a la demanda. Igualamos entonces el ingreso medio al costo medio y resolvemos y obtenemos el Q o la cantidad de beneficios nulos. Acá van a tener un pequeño, digamos, dificultad pequeñísima que van a tener que aplicar Bhaskara segundo para obtener las cantidades. ¿Por qué? Si nosotros tenemos 6 menos 0,5Q igual a 10 sobre Q más 1, despejamos todo para un lado de la ecuación para dejarla igual a 0. Vamos a terminar, en realidad lo que vamos a hacer es multiplicar ambos miembros por Q. Entonces me va a quedar 6 por Q menos 0,5Q cuadrado igual a 10, porque acá si lo multiplicamos por Q se simplifica, más 1 por Q, porque multiplicamos ambos miembros por Q. Y ahora sí, dejando todo de un lado de la ecuación, vamos a ver que tenemos una ecuación cuadrática y vamos a poder aplicar Bhaskara para poder resolverlo. Cuando apliquen Bhaskara van a ver que van a tener dos resultados. Bien. El resultado que vamos a elegir es aquel que sea mayor. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos diciendo como gobierno que queremos regular a este monopolio, diciéndole que obtenga beneficios nulos, lo que vamos a querer es que las cantidades sean lo mayor posible. ¿Sí? Si no, no tendría sentido de que agarre yo como regulador, diga, bueno, lo vamos a regular a este monopolio y lo vamos a hacer vender menos cantidades que lo que el propio monopolio, maximizando beneficios, desearía vender. No tiene mucho sentido económico. Por lo tanto, vamos a elegir esta opción. Es da 7,23 o 24 si quieren redondear. De nuevo, esta es la solución de cantidades. Para obtener el precio que va a regir dadas estas cantidades, vamos a reemplazar en la función de demanda y vamos a obtener que ahora el precio es 2,38. Escuché el chat, no sé si tienen alguna duda, avísenme. Sí, profe, yo lo había resuelto ese mismo ejercicio con ingreso total igual a costo total. ¿Estaría bien también resolverlo de esa forma o analíticamente es mejor hacerlo así con ingreso medio y costo medio? Sí, no, creo que es lo mismo. O sea, la importancia es básicamente decir, de alguna forma tiene un costo, beneficios nulos y después identificarlo en el gráfico. O sea, ¿dónde está? Quizás con ingreso medio igual a costo medio es mucho más simple identificarlo después en el gráfico. O sea, eso sí tenés que tener cuidado, ¿no? Pero si no, sería hasta más fácil
en la parte, digamos, este truquito, digamos, de multiplicar los 2 por Q termina siendo lo mismo. ¿Se entiende? Sí, profe. Esto es lo que voy, digamos, o sea, vos ahora lo que tenés que identificar en el gráfico es este punto, donde o sea, del ingreso medio va a terminar siendo igual al costo medio. Si vos identificas este punto, está perfecto. Entonces, fíjense que, bien como veíamos en la solución, nosotros tenemos un costo medio que es una función cuadrática, y acá había otra solución. O sea, nosotros también en este punto también tenemos beneficios nulos. Pero la verdad que este punto no nos interesa mucho. Por eso es que decimos, bueno, vamos a quedarnos con este punto de acá, donde las cantidades van a estar entre las cantidades de maximización de beneficios y las de solución eficiente. Bueno, si calculamos los beneficios en este caso, van a ser por definición 0. Digamos, cálculenlo por las dudas para que no hayan metido la pata, pero les debería dar al menos muy cercano a 0 por un redondeo de decimales. ¿Sí? El excedente del consumidor es 13,089. Fíjense que está entre medio de lo que había sido el excedente del consumidor para la solución maximizadora de beneficios y el excedente del consumidor máximo. Bien, ¿dudas de este ejercicio? Bueno, vamos a pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice que hay una empresa monopolista que tiene una función de costes igual a 11Q y enfrenta una demanda de mercado de 17 menos Q. Precio igual a 17 menos Q. Lo primero que nos pide es determinar el equilibrio de mercado, calcular los beneficios del monopolista y el excedente del consumidor. Y después nos pide, bueno, determina analíticamente la ineficiencia del monopolio al introducir un impuesto específico T por unidad comercializada. Calcule esta ineficiencia luego considerando T igual a 2. Bien, arrancamos nuevo. Planteamos el problema del monopolista, maximizar las cantidades de la función de beneficios P, que es una función de demanda por Q, menos C, que depende de Q. En este caso sería igual a 17 menos Q por Q, menos 11Q. Y lo que vamos a hacer vamos a hacer nuestras condiciones de primer orden, que consisten en derivar el beneficio respecto de las cantidades e igualar a 0. Esto nos va a estar diciendo, bueno, igualemos el ingreso marginal igual al costo marginal, vamos a obtener una cantidad de monopolio, digamos, de igual a 3, y un precio igual a 14. Ese precio va a surgir de evaluar esta cantidad de monopolio que obtuvimos de igualar el ingreso marginal y el costo marginal en la función de demanda, que es lo que vemos en el gráfico. El beneficio que va a obtener este monopolista lo calculamos, nos da igual a 9, y el excedente del consumidor, que va a ser este pequeño triangulito que vemos acá, va a ser base, que va a ser igual a las cantidades igual a 3, por altura, que va a ser este punto de corte 17 menos 14, que es el precio, dividido 2, que va a ser igual a 4,5. Bien, esto es lo mismo que hicimos antes con valores distintos. Vamos a ver qué pasa si nosotros ahora agregamos un impuesto. Al impuesto lo podemos ver por dos lados, por el lado de la demanda o por el lado de los costos. Vamos a ver brevemente qué pasa por el lado de la demanda y después vamos a seguir el análisis por el lado de los costos. Ustedes pueden elegir el que les resulte más intuitivo, más fácil o el que más les guste. Entonces, nosotros vamos a maximizar nuestros beneficios, pero ahora lo que vamos a notar es que los precios que percibe el productor y el precio que percibe el consumidor van a ser distintos. Y esa diferencia va a estar dada por un impuesto. ¿Sí? Estamos hablando ahora de impuestos específicos. Entonces, la diferencia entre el precio que percibe el productor y el precio que percibe el consumidor va a ser igual al impuesto. El precio del productor va a ser igual al precio del consumidor menos el impuesto, porque al consumidor se le va a cargar con un impuesto y después el productor va a ser el que paga el impuesto, entonces va a percibir un precio menor.
¿Se entiende? Entonces, en este caso, si nosotros acá ocultamos el t, P sub C va a ser mayor a, o sea, P supra C va a ser mayor a P supra P, porque esto es un impuesto. En el caso del subsidio, el análisis es al revés. Practíquenlo. Bueno, entonces, nosotros sabemos que el precio que va a percibir el consumidor es el que nos da el enunciado, es 17 menos Q. Porque esa es la demanda, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es decir, bueno, ¿cómo va a ser entonces la demanda que percibe el productor? Le vamos a restar T, como vemos acá. Entonces, P supra P nos va a quedar igual a 17 menos Q menos T. Maximizar los beneficios, entonces, en este caso, se va a dar por 17 menos T menos Q por Q menos 11Q, ¿sí? Que es, básicamente, volver a escribir esto. ¿Qué es lo que hicimos? En vez de a esto que sujeta a nuestra maximización, lo hicimos por sustitución. Es decir, a P sub P le metimos esta expresión que estoy señalando acá. Bueno, ahora vamos a tener de nuevo, maximizamos los beneficios, derivamos los beneficios respecto a las cantidades, igualamos a 0. Y vamos a obtener un ingreso marginal distinto, un ingreso marginal prima, vamos a decir, que va a ser 17 menos T menos 2Q, y lo vamos a igualar al costo marginal, que va a ser igual a 11. Entonces, si acá nosotros despejamos, vamos a tener unas cantidades que si nosotros acá tuviéramos un valor específico de T, lo podemos obtener. Entonces, si acá reemplazamos por 2, que es, por ejemplo, el valor que nos va a dar después, nosotros vamos a poder obtener las cantidades con impuesto y los precios, tanto del productor como del consumidor. Por supuesto, reemplazando siempre acá estos valores. Gráficamente, es lo que vemos en la pantalla. Tenemos 17 menos T, que es el precio del productor. Vamos a tener un ingreso marginal nuevo, digamos un ingreso marginal prima. Le puse un ingreso marginal P acá. Y vamos a tener lo siguiente. Fíjense que este sería el caso clásico. Acá no le agregué, digamos, dónde cortaría para no poner una nueva, una curva adicional que iba a mezclar mucho gráfico. Este sería como el caso sin impuestos. Y nosotros tenemos en este caso que igualamos el ingreso marginal del productor igual al costo marginal. Lo tenemos acá en Q sub T. Este valor que surge de acá lo llevamos a la demanda. Y acá obtenemos, si la reemplazamos en la demanda percibida por el productor, lo vamos a tener el precio del productor. Y si no, si la llevamos a la del consumidor, vamos a tener la del consumidor. Fíjense que esta diferencia siempre va a ser igual a T, ¿sí? a nuestro impuesto específico. Bien, vamos a ver qué pasa por el lado de los costos. Y a partir de acá, vamos a ir analizando las áreas y qué pasa con el excedente del consumidor y qué pasa con la pérdida de irrecuperable y todo, y la recaudación y todo lo que nos va pidiendo el ejercicio. Bueno, en el caso, cuando vemos por el lado de los costos, lo que sucede es que ahora al monopolista le van a aumentar los costos, porque él tiene que pagar los costos de producción y además le tiene que pagar al gobierno una cantidad T por Q, ¿sí? Porque es un T por cada unidad vendida. Entonces, nuestro C' va a estar dado igual, va a ser igual a C por, o sea, la función de costo que nosotros teníamos más T por Q. En este caso va a ser igual a 11Q más TQ, ¿sí? Entonces esto es lo que vamos a reemplazar en esta parte de la función de beneficios. Bueno, maximizamos nuestra función de beneficios respecto de Q y vamos a tener nuestro ingreso marginal igual a un costo marginal prima.
Nuevamente, ahora obtenemos en este caso funciones, o sea, las cantidades y los precios las tenemos en función de t porque no tenemos ningún caso específico. Pero fíjense que los resultados eran muy iguales, similares en realidad iguales a los que vimos anterior porque las dos formas de llegar son análogas, ¿sí? Gráficamente, lo que vamos a ver es, de nuevo, tenemos el caso base para ver qué es lo que sucede, que en este caso vemos delimitado, digamos, en amarillo, el excedente del consumidor antes del impuesto. Si nosotros ahora tenemos el impuesto, lo que vamos a hacer es igualar el ingreso marginal al costo marginal más T, que es el que vemos en negro, que es este punto acá, esta unión, y eso nos va a dar nuestra nueva cantidad de equilibrio. Eso lo vamos a reemplazar en nuestra función de demanda y vamos a obtener el precio del consumidor. Cuando nosotros le restemos a ese precio el impuesto, ahí vamos a tener ya sí el precio percibido por el productor. Fíjense que esta diferencia de acá y esta diferencia en los precios es la misma, ¿sí? Bien. Después del impuesto, fíjense que el excedente del consumidor se achica. Es ahora más chica, digamos. Antes era todo el área en amarillo y ahora no. Esa parte que vemos en rojo ya no es más del consumidor. Los beneficios del productor antes estaban dadas por el área celeste, es decir, el precio del monopolista por las cantidades vendidas era este rectángulo, menos los costos, por supuesto. Era este rectángulo. Ahora ya no son más ese rectángulo. Ahora es un rectángulo más pequeño dado por el precio que percibe el productor por las cantidades menos los costos, que es el nuevo rectángulo celeste que ven en la pantalla. De nuevo, esta parte roja que vemos ya no pertenece más al productor. Bien, ahora hay una parte que recauda el gobierno. Y esta parte que recauda el gobierno va a estar dada por la diferencia entre los precios y las cantidades vendidas. La diferencia entre los precios, recordemos que la habíamos definido por el impuesto, y por las cantidades, que es Q sub T. Entonces, lo que vemos ahora es la pérdida que nosotros obtenemos de esta interacción, es todo el rectángulo en rojo que vemos en la pantalla, ¿sí? Todo esto es lo que antes pertenecía, digamos, o al consumidor o al productor, y ahora ya no se perdió, no pertenece a nadie, ¿sí? Lo veamos un poco en números, metiendo ahora sí este impuesto igual a 2 que nos planteaba el ejercicio. Bueno, Q sub T entonces va a ser igual a 3 menos 0,5T, que es lo que habíamos obtenido anteriormente. Si reemplazamos por 2, esto nos va a dar una cantidad igual a 2. El precio que va a percibir el productor, en este caso, va a estar dada por 14 menos 0,5T. Reemplazamos T por 2 y nos va a dar igual a 13. Y el precio que va a estar pagando el consumidor va a ser igual a 14 más 0,5T, que va a ser igual a 15. Veamos en el gráfico. Nosotros tenemos el excedente del consumidor antes del impuesto. ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, va a ser el excedente del consumidor antes del impuesto, que es lo que vemos acá en la pantalla pintadito amarillo, ¿sí? Lo vamos a ver. Acá creo que era 17. A ver dónde está la demanda. Es 17 menos 14 por 3 dividido 2 y
la variación del excedente del consumidor, que a fin de cuentas es lo que nosotros queremos ver, va a estar dada por el área A y B. Porque antes era todo eso amarillo y ahora es solamente ese pequeño amarillo que vemos ahí arribita. Entonces, A y B van a ser las áreas que van a conformar la variación del excedente del consumidor cuando nosotros imponemos el impuesto, ¿sí? Cuando el gobierno decide poner un impuesto. Bien, calculemos A, calculemos B y después la sumemos, ¿sí? El área A va a estar dada por 15 menos 14. Uy, perdón, se me fue, perdón. 15 menos 14 por 2, que son las cantidades demandadas, las cantidades que se van a transar cuando hay un impuesto. Y el área B va a estar dada por 15 menos 14 por 3 menos 2, es decir, altura por base, dividido 2, que es lo que vemos acá. Cuando sumamos estas dos áreas, nos va a dar que el cambio en el excedente del consumidor es 2,5. Bueno, los beneficios antes de impuestos, como bien hemos visto, están dadas por esta área, ¿sí? Que es el precio que existía antes, que no había una diferenciación, porque el precio que ponía el productor, el monopolista, era el que también pagaba el consumidor, por las cantidades comercializadas, que eran 3. Ahora, cuando nosotros imponemos este impuesto, lo que va a pasar es que el precio que percibe este productor va a ser igual a 3. Y las cantidades que se transaccionan van a ser igual a 2. Entonces, todo esto va a ser más chiquito. ¿Qué es? Recuerden que también le restamos el costo. Antes en mi explicación me faltó, pero se ve claramente en el gráfico, ¿no? Entonces, la diferencia entre un cuadrado y otro son las áreas que vemos en rojo. Entonces, el área C, vamos a restar 14 menos 13 por 2. El área D, 14 menos 13 por 1. Y el área E, 13 menos 11, fíjense que acá estamos en costo marginal igual a 11, por 1 que es la base. Esto nos va a terminar dando que la variación de los beneficios van a ser igual a 5. La recaudación del gobierno, ¿cómo la vamos a observar? Va a ser la diferencia entre el precio percibido por el productor y el precio que va a pagar el consumidor por las cantidades transadas. Fíjense que si nosotros sabemos que hay una diferencia entre ambos precios y que esa diferencia es la que se queda el gobierno, lo que hay que hacer es multiplicar esa diferencia entre los precios, multiplicarlas por 2 y vamos a obtener la recaudación del gobierno. En este caso va a ser igual a 4. Bien, entonces, finalmente, para obtener la pérdida de bienestar social, tenemos que sumar todas aquellas áreas que nosotros no encontramos ni en el productor, o sea, que la tenía el productor antes y ahora no la tiene, pero que esa parte tampoco se la queda el gobierno y lo que tenía el consumidor antes, que ahora no lo tiene, pero que tampoco se lo lleva el gobierno. Es decir, que no hay una transferencia desde de bienestar del consumidor al gobierno o del productor al gobierno, sino que se desaparece. Por eso se llama pérdida de bienestar. Y esas son las áreas B, D y E, que las vemos. Recuerden que creo que le habíamos puesto A, y ya no me acuerdo, A, C. Bueno, fíjense que A y C eran áreas que fíjense, C estaba incluida en la pérdida de beneficios del monopolista, pero no nos importa porque se la lleva el gobierno. En A sucede lo mismo. A es una pérdida en el excedente del consumidor, pero después se lo lleva el gobierno. Entonces, no se pierde, sino que se transfiere. Pero lo que sí se pierde es todo esto que vemos acá, B más D más E. Y esto nos va a dar igual
Esta pérdida nos va a dar igual a 3,5. Y ahí ya estaríamos finalizando el ejercicio. ¿Tienen dudas? Bien. Ahora va a seguir. Déjenme ver. Profe, hay una pregunta en el chat. A ver, ahí voy a verla. Sí que la leo. El área de recaudación no. El área de recaudación no implica una pérdida de bienestar en la sociedad. Sí, le está sacando, o sea, vos siempre vas a tener que sacar de una parte para que aumente, digamos, la recaudación. Fíjense que es una transferencia. Ahí lo vamos a ver de nuevo en el gráfico, así se ve. No es una pérdida de la sociedad, es una pérdida, por ejemplo, es una pérdida del consumidor. O sea, el excedente del consumidor, recordemos que nos sirve para ir midiendo el bienestar del consumidor, pero ahora el bienestar es peor y esa área que vemos ahí ya no es más parte del bienestar del consumidor. Entonces quiere decir que sí empeora, pero sí el gobierno lo toma. Entonces no se pierde en nuestra economía total. Nosotros tenemos que ahora tenemos el productor, el consumidor y el gobierno. Y lo que tenemos que ver es si existe una transferencia entre ellos, es decir, si pasa del consumidor al gobierno o del productor al gobierno o del consumidor al productor, como podría ser el caso de una competencia perfecta a un monopolio, pero que se transfiera, que no se pierda. Entonces, cuando recauda el gobierno, sí se pierde bienestar, pero no se pierde en la sociedad. Lo que sí se pierde son las áreas rojas que vemos ahí en la pantalla. Respondí la duda, no me acuerdo quién. Sí, profe, claro. Profe, disculpe, ¿puede volver al gráfico el primero? Porque ustedes están en la parte A y la parte B, y la parte A es la transferencia, es parte de la transferencia, pero la parte B queda como pérdida, ahí justo. Claro, ahí. Ah, bien, es después del impuesto, bien. Claro, fíjense que acá estamos viendo, la idea es, lo desmembramos un poquito acá. Dijimos, bueno, veamos cuánto pierde el consumidor, cuánto pierde el productor, y después veamos de esas pérdidas que tienen el consumidor y el productor, qué se lleva el gobierno. Cuando vemos lo que se lleva el gobierno, vemos que es una gran parte. Fíjense que el área A y B, que sería A y C, perdón, que sería esta y esta, que antes pertenecía una al consumidor y otra al productor, ahora se la lleva el gobierno. Entonces, no es que se pierda, sino que se transfiere. Lo que sí se pierde es toda el área de costadito, que es la que vemos ahí. Esa es un poco la idea, era ir desmembrándolo para ver, bueno, miren, sí, acá el consumidor ya no lo tiene más, pero lo agarra el gobierno. Entonces no es que se pierda totalmente, simplemente hay un pasamanos, digamos. Pero esta parte sí se pierde completamente, que es un poco la idea de ver en el ejercicio. Entonces ya después de la pérdida que ya tiene el costo social del monopolio, aparte si le cobramos un impuesto, tiene esa pérdida agregada, digamos. Exactamente. Bien. Y la Profe. pérdida... Sí. No, perdón, pensé que ya había terminado de responder. No sé qué iba a decir, así que puedes preguntar tranquila. El último inciso del ejercicio 2 que dice determinar el valor de la alícuota sobre los beneficios que permitiría al gobierno. Sí, determina el valor de la alícuota T sobre los beneficios de la empresa. Está en la otra hoja, tal vez por eso no lo veo, porque está sobre un final y después arranca otra hoja. Bien, ok, no lo tengo acá escrito, digamos. ¿Me la lees de nuevo? Sí, dice, determina analíticamente el valor de la alícuota T sobre los beneficios de la empresa que permitiría al gobierno recaudar lo mismo que con el impuesto específico T analizado anteriormente. Ok. A ver, denme un segundo, voy a dejar de compartir pantalla y lo voy a leer.